Bueno, pues bienvenidos, llegó el momento, bienvenidas, bienvenides, de iniciar nuestro programa Herramientas para activar la cultura local, un programa que la Cátedra Inés Zamora hace con Transit Project, gracias al apoyo de City Banamex y con la complicidad del ILM también. Bueno, pues este programa se va a desarrollar del 23 de octubre hasta el 15 de diciembre. Como lo hemos visto, es un programa que se desarrolla en línea y en el cual tendremos a los 45 agentes cuyos proyectos fueron seleccionados en la primera fase que se llevó a cabo en el 2021, más los que se han inscrito para esta nueva edición de la fase 2. En esta conferencia inaugural o conferencia de introducción, la primera parte tendremos desde España, tendremos a Ángel Mestres, que es director general de Transit Project, y a Gerardo Daniel Padilla, nuestro compatriota que está desde Zapopan, consultor de gobernanza y derechos culturales. En la segunda parte de esta sesión, Betania, que es también Betania Lozano, que es también integrante de Transit Project, nos abordará muy generosamente y muy brevemente en qué consiste esta fase 2. Ella está desde España y pues nos introducirá. Y la tercera parte de esta sesión se llama Puesta en Valor y tendremos un panorama de aquellos proyectos seleccionados durante la fase 1 que seguramente a todos nos van a enriquecer. Sean ustedes bienvenidos, disfruten este programa que realmente puede cambiar la vida de los gestores culturales y muchas gracias por estar aquí. Cedo la palabra a Ángel, ya nuestro compatriota que está en Guadalajara. Buenos días, buenos días a una hora distinta a buenos días también a la costa Pacífico de México, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, muchas gracias de poder estar aquí con todos ustedes, poder compartir con todos estos momentos. Hoy empieza un itinerario nuevo, una travesía nueva y la verdad es que felices, agradecer el esfuerzo que hay detrás de que podamos estar aquí con ustedes, que es el esfuerzo de, por un lado, ¿no? de la organización, ¿no? De la cátedra, de Graciela de la Torre, de Lucía Meliá, que están allí, y también de este lado, ¿no? de Betania Lozano, que desde Madrid está coordinando todo el programa, ¿no? Sí, con la ayuda desde Canarias de Susana Gutiérrez y con la ayuda también desde Colombia de Jimena Peña, ¿no? Me acompaña, como pueden ver, el amigo, el colega Gerardo. Gerardo, un saludo también para ti. Y vamos a empezar. Tenemos más o menos unos 50 minutos, ¿de acuerdo? Y voy a empezar. Hoy no va a haber PowerPoint, no va a haber, algunos me habéis visto en otros momentos de travesías, ¿no? Y hoy no va a haber PowerPoint porque voy a explicar una pequeña historia introductoria que es importante, diría que es lo más importante porque después al final la vamos a recuperar, ¿no? Y después empezaré con una serie de contenidos que en la segunda parte me ayudará, sin ninguna duda, un diálogo que vamos a establecer Gerardo y yo para hacerlo más ameno para todos los que están aquí conectadas. La historia inicial empieza con Alfredo Jar. Alfredo Jar no es Nico Jar, sino que es el papá de Nico Jar, el DJ, ¿vale? Alfredo Jar, su papá, es un artista visual chileno afincado en Nueva York, de eso que Nico está identificado mucho en toda la música electrónica de Nueva York. Y Alfredo, su padre, es un artista visual que se dedica a hacer instalaciones haciendo visible lo invisible. Hace proyectos alrededor del mundo y su característica común en todos los proyectos es visibilizar aquello que es invisible. Alfredo Jar, hay en uno de sus proyectos, que me sirve como excusa para la parte final de la conferencia, ¿de acuerdo? Pues
resulta que le invitan a hacer una instalación, a hacer una obra en Montreal. Él empieza a pasear por Montreal, empieza a pasear por la zona de Montreal, y en la zona de Montreal, de repente, se da cuenta de que el Capitolio, el edificio del Capitolio de Montreal, un edificio que en la actualidad no es un edificio que integre un parlamento, sino que hay otras dependencias. A lo largo de la historia, ese edificio se ha quemado repetidas veces. Que yo sepa, 3 veces se quemó ese edificio. Siempre por circunstancias fortuitas, accidentales, ¿no? O porque se quemaban edificios que eran periféricos, ¿no? O por un cortocircuito o por lo que fuese. Alfredo Jarre le cuenta la historia y sigue paseando por la ciudad. Él, su forma es trabajar siempre conociendo el territorio, viendo, analizando, que le cuenten historias. Al mismo tiempo, se encuentra de repente también con una iglesia donde hay un camión cargando unos lotes que él no sabe lo que son, y en el camión pone: juntos podemos parar el hambre en el mundo, ¿no? Pregunta, y entonces le dicen: mire, es que aquí en Montreal hay muchos personas homeless que no tienen vivienda, y entonces les damos comida, y además Montreal está plagado, hay muchos dormitorios para estas personas. Claro, la inclemencia climática de Montreal hace que sean necesarios estos lugares, y él empieza a visitar y empieza a hablar con estos colectivos de homeless. Son un colectivo también muy especial de homeless, lo digo porque si alguien ha visto la película Hacia Rutas Salvajes podrá entender un poco. Hay mucho joven que llega a Montreal proveniente de otras zonas de Canadá, ¿de acuerdo? Y que se queda vagando por la ciudad. Eso solo es una característica más. Y él les propone un proyecto, ¿no? Les propone hacer unas vallas publicitarias para que la ciudadanía de Montreal visibilice aquella situación que está pasando en la ciudad, donde hay un conjunto de gente que no tiene lugar donde vivir. Esas vallas publicitarias, él cree que ya tiene el proyecto, pero cuando habla con el colectivo de afectados por ese tema, le dicen que no están de acuerdo en hacer esas vallas publicitarias porque no quieren dar su imagen, porque no quieren... y él, de acuerdo, rompe y vuelve a empezar un proyecto. Finalmente, el proyecto se cristaliza en una instalación muy simple, ¿de acuerdo? Pero a la vez muy efectiva. Por un lado, en cada uno de esos dormitorios de homeless, pone a la entrada del dormitorio, son unas salas con literas, pone un afiche, un póster, un cartel, donde pone Lumière dans la ville, luces en la ciudad, que es el título del proyecto, por si alguien lo quiere googlear, ¿no? Y entonces, en luces en la ciudad, dice: mira, le explica a aquel homeless que lee, ¿no? Mira, queremos hacer visible tu situación, y para hacerlo, si quieres visibilizarla y estás de acuerdo en participar en el proyecto, aprieta este interruptor que hay aquí, este botón que hay aquí. Y hay una foto, ahora os diré de lo que es, un texto y un interruptor en la parte de abajo. Entonces, cada vez que un homeless pulsa ese botón, el Capitolio tiene instalada unos diodos LED en la cúpula de ese Capitolio, que esos diodos LED parece que esté ardiendo el Capitolio. Por resumirlo muy rápido, ¿no? Estaríamos paseando nosotros como turistas en Montreal y iríamos viendo cómo parece que está ardiendo el Capitolio,
Y cuando le preguntásemos a nuestro amigo o amiga de Montreal, nos diría, no, es una instalación que cada vez que se enciende es que hay alguien que no tiene casa y que lo quiere visibilizar. Dejo la historia aquí, la dejo parada, la recuperaremos al final, porque es una de las primeras tareas que a los que estáis participando en Travesías os vamos a dejar una tarea relacionada con esta anécdota. Pero si alguien se conecta más tarde, que no se preocupe, porque la pregunta que vamos a dejar, él ayuda a haber escuchado la historia de Alfredo Jarr, pero no imposibilita hacer la actividad, ¿no? Porque siempre hay gente que se conecta más tarde o gente que se va a desconectar, ¿no? Y por lo tanto, eso no debe preocuparles. Hecha esta introducción, me gustaría un poco hablar bueno, vamos a hacer proyectos y algunos pasasteis por el Travesías 1, ¿no? Y por lo tanto, de una u otra forma, eh, hemos de aportar nuevos contenidos, tendrán ponentes muy interesantes, tendrán trabajo, repetirán con la gente que les acompaña, como Susana o como Jimena y Betania, con ustedes, ¿no? Pero en esta primera charla a mí me gustaría, o pretendo, ¿no? Que repensemos nuestros proyectos desde un parámetro que voy a intentar explicar. Resulta que si miramos otros ámbitos del conocimiento, podríamos mirar la ingeniería, podríamos mirar la medicina, podríamos mirar muchos. Realmente todo el mundo hace proyectos, ¿no? Un proyecto básicamente es pasar de un momento 1 a un momento 2. ¿Y un gestor cultural qué hace? Minimiza la incertidumbre entre esos dos momentos, entre el momento 1 y el momento 2. ¿Y cómo minimiza esa incertidumbre? Bueno, pues la minimiza haciendo un proyecto. Es decir, un gestor cultural lo que hace, ¿qué es? Pues dice, en este momento 1 que pasan este determinado tipo de situaciones, necesidades o problemas, si hacemos este proyecto, llegaremos a un momento 2 donde tendremos estos resultados y tendremos estas necesidades, estos problemas o este entorno. Y lo que hace un gestor cultural es decir, este proyecto minimiza la incertidumbre. Bien, cuando redactamos proyectos, ahora me voy a ir al campo de la arquitectura durante un tiempo, durante 3 ejemplos. Nos encontramos que en el campo de la arquitectura, definir la arquitectura es complejo. Es decir, los grandes arquitectos, todos tienen obras de una complejidad enorme, o mejor dicho, no solo son obras, sino que tiene que ver que son proyectos de una complejidad enorme. Entonces, cada vez estoy más cercano a la arquitectura por algunos proyectos que hemos hecho y sobre todo a la arquitectura, digamos, desde el siglo pasado. No hablo tanto de arquitectura, digamos que desde los años 30, 40 en adelante, ¿no? O los años incluso podría decir 50 en adelante. Entonces, claro, cuando analizo a algunos arquitectos, y ahora voy a poner el ejemplo de 3, me encuentro con una paradoja que no sé si se cumple cuando nosotros hacemos proyectos culturales. Pero en cambio sí se cumple con los arquitectos que voy a citar. El primero es un arquitecto, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es capaz de hacer una revolución clarísima en la arquitectura. Hay un antes y después de Mies van der Rohe en la arquitectura. Pero resulta que la complejidad de Mies van der Rohe se puede también a la vez resumir en 4 ideas. Una, Mies van der Rohe dice, mis proyectos menos es más. Es una primera idea fuerza de Mies van der Rohe. Y la segunda, mis materiales son 3 y solo uso 3. Acero, hormigón, que creo que ustedes le llaman concreto, no sé, Gerardo, ¿es concreto aquí o, ¿vale? Concreto, ¿vale? Y cristal. Fíjense, todo el mundo de
Mies van der Rohe hace que seguramente ahora pues hacemos 3, 5 imágenes de Mies van der Rohe que no he querido pasar porque quiero que se queden con la idea, es menos es más, acero, concreto, cristal. Y se resume. Segundo ejemplo, si cojo a George Wright, ¿de acuerdo? Es otro arquitecto famoso, ¿no? Él aboga por una arquitectura que sea orgánica y democrática, ¿vale? Esa es la primera característica. Lo que Mies van der Rohe era menos es más, él es orgánica, y eso es muy importante en su arquitectura, y democrática, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que sea accesible. Bien, ¿y cómo la hace orgánica? Pues la hace porque para él lo importante de su proyecto es la forma de esa casa, de ese edificio o de lo que él quiere construir. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, hace que la forma que él piensa le define después la función que le da. Fíjense, no define la función y le sale la forma, sino que primero diseña una forma y después le busca y va ubicando las funciones. 2, elige la forma y después eso influye que esa forma él encuentra el entorno, ¿no? Y tercera característica es, una vez que ha definido esa forma, esa función y ese entorno, empieza a definir materiales. Todo el mundo de Wright lo podíamos definir quizás de una forma un poco más compleja que Mies van der Rohe, pero al mismo tiempo, ¿no? Resumir toda su arquitectura en 4 ideas. Vayamos al último ejemplo, quizás yo diría el más conocido, que es Le Corbusier. Le Corbusier se caracteriza, ¿no? Se caracteriza por tener muy claras cuáles son sus características comunes de todos sus proyectos. Son 5 características, ¿no? 5 características que de una u otra forma las voy a enumerar. Pero voy a enumerar 4, la quinta la dejaré para que la busquen por si alguien está interesado, ¿no? La quinta no la voy a decir. La primera sería que los edificios de Le Corbusier tienen plantas libres. La segunda sería que los edificios de Le Corbusier acostumbran a tener terrazas, espacios abiertos o incluso jardines integrados en el mismo edificio o en uno de los laterales, no necesariamente enfrente. Se caracteriza porque tiene ventanas horizontales o longitudinales, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y por último, casi siempre la fachada está muy liberada de cualquier ornamento. Toda la arquitectura de Corbusier la podríamos definir con esas características, más una quinta que no la dejo de incógnita, porque así alguien, si se aburre, ¿no? Puede dedicarse a buscar esto tranquilamente ahora, ¿no? ¿Por qué toda esta introducción? Y ahora entramos ya en materia, ¿no? Esta introducción es porque en general, nos encontramos que esa relación que de alguna manera tenemos cuando hacemos un proyecto entre las necesidades, el territorio y el proyecto, ¿no? Necesidades, territorio, proyecto, necesidades, ciudadanía, proyecto, necesidades, acción, proyecto, ¿no? Este triángulo, ¿no? Yo creo que en general estamos siempre con una tensión entre 2 elementos, ¿no? Uno es entre hacer un proyecto que sea sencillo o que sea sofisticado. Es decir, estamos entre hacer un proyecto que sea sencillo, que lo pueda entender la gente que trabaja en ese proyecto, la gente que participa en ese proyecto, la comunidad que está en ese proyecto, ¿no? O lo hacemos tan sofisticado porque hemos de demostrar a otros gestores o gestoras culturales que somos capaces de elaborar un documento muy sofisticado. Primera reflexión, ¿no? Sencillez, perdón, versus sofisticación. Segundo elemento.
esa relación entre el problema, territorio y el proyecto, esa relación, nosotros podemos de alguna manera solucionarlo de una forma pertinente. Es la mejor solución, ¿no? Es pertinente esa solución. A veces no, a veces caemos también, igual que caemos en la trampa de la sofisticación para demostrar que nuestro proyecto puede ganar un concurso de proyectos, ¿no? ¿De acuerdo? Nos encontramos que la pericia, ¿eh?, nos puede, por encima de hacer algo pertinente. La pericia, ¿no? Es decir, somos alguien que somos muy hábiles redactando o somos muy hábiles alambicando, ¿no?, haciendo complicado un proyecto. Y aquí es donde viene un poco, allí es donde de alguna manera, ¿no?, la importancia, y aquí ahora yo tengo un ojo y voy viendo, lo que dice ahora, por ejemplo, Erika, ¿no?, que tiene que ver, saludos desde Houston, Erika, ¿vale? Bueno, supongo que estás en Houston, ¿vale? Pero en todo caso, lo que dice Erika, ¿no?, totalmente de acuerdo, ¿no?, en el sentido de que hemos de ver la importancia, ¿no?, de hacer los proyectos sencillos. Y aquí es donde viene el segundo matiz, ¿no? Me quedo con la palabra sencillo para coger también la parte de pertinente, pero voy a diferenciar lo sencillo de lo simple. Que sea sencillo un proyecto no quiere decir en ningún momento que sea simple. Para mí, la sencillez tiene que ver con que es una sencillez, pero que tiene una profundidad intelectual y que tiene una autenticidad real ese proyecto, ¿no? La arquitectura de Mies van der Rohe, haciendo plantas diáfanas, tiene una profundidad clara de discurso, de cómo entiende el espacio, y tiene una autenticidad. Lo diferencia de Mies van der Rohe y lo diferencia de otros. ¿De acuerdo? Pero es sencillo, porque tiene 4 o 5 características. Claro, si fuese simple, podría ser algo superficial, algo absolutamente superficial. Si me apuran, si lo hacemos simple, es algo mediocre, ¿no? Vamos a hacer un proyecto sencillo, bien, pero es mediocre. ¿Dónde está esa delgada línea roja entre alguien que haga una superficie absolutamente libre, diáfana? ¿Dónde está la línea entre es de Mies, es digno de ser de Mies, o es algo que imita a Mies y lo imita mal? Generalmente el simplismo está muy basado en seguir modas, ¿no? Y ahora podríamos citar modas en cada uno de sus territorios, de entender que hacemos proyectos para seguir unas determinadas tendencias. Cuando creo que, y aquí viene el nudo más importante de lo que me gustaría hoy poner encima de la mesa, ¿no?, que hacer proyectos sencillos, profundos, auténticos, implica pensar. Y dirán, hombre, para esto hemos llegado hasta aquí. Sí, pero pensar se puede resumir, ¿no?, en hacerse buenas preguntas. Hacerse buenas preguntas. Es decir, cuando empiezan un proyecto, en general, es interesante el poder plantearse preguntas pertinentes en ese proyecto. Ahí se encontrarán 3 tipos de preguntas. Habrá un tipo de preguntas, que yo les invito a hacerlo con posits de color verde, ¿no?, que son preguntas que ustedes saben la respuesta. La saben por 2 razones, o porque estudiaron aquello, o son especialistas en aquello, o porque ya hicieron algo similar. Hay otros tipos de preguntas, que yo las pondría en ámbar, ¿no?, en naranja, que son preguntas que ustedes no saben la respuesta, pero saben que Lucía, que Rubén, que Octavio, estoy mirando aquí la gente que estáis conectados, ¿no?, sí que saben encontrar alguien que sepa esa respuesta. Es decir, yo no sé esa respuesta, pero sé quién puede tener esa respuesta. Son preguntas ámbar.
Y después hay unas preguntas en rojo, que son unas preguntas que ni las sabemos, ni sabemos quién nos puede dar la respuesta. Estos posits de color verde, naranja y rojo, que son preguntas, resulta que nos pueden dar ya un primer elemento, ¿no?, para poder valorar en qué tipo de proyecto estamos. Un proyecto que tenga muchos verdes es un proyecto donde nos sentiremos seguros, ¿no?, para poder tirar adelante con bastante autonomía. Un proyecto donde predominen los ámbars es un proyecto donde clarísimamente nos sentiremos seguros porque sabemos que nos va a propiciar muchas alianzas, muchos acuerdos, muchas colaboraciones, ¿de acuerdo? Y un proyecto donde predomine el rojo es un proyecto de alto riesgo. ¿Por qué? Porque partimos inicialmente de algo que es complejo, que algo que es complicado, que algo que cuesta, que cuesta de alguna manera realizar. Estaba mirando si va bien de tiempo y si me enviaban David, que está en la organización, me envía un WhatsApp o algo, ¿eh? Si algún momento bajo la vista es por esto. Entonces, para acabar con con esta dicotomía entre sencillez y simplicidad, ¿vale? Incluso diría simplismo, ¿no?, aunque no sé si está bien la palabra, pero para dejarlo aún peor, ¿vale? Yo diría que un proyecto sencillo se piensa, un proyecto simple se copia. En un proyecto sencillo se puede arriesgar. En un proyecto simple se puede copiar-pegar. En un proyecto sencillo se nota rápidamente que crea valor. Un proyecto simple lo que ha hecho es capturar valor. Un proyecto sencillo, en general, habla mucho del futuro, de lo que queremos conseguir. Un proyecto simple habla mucho del presente. Un proyecto simple entiende que va orientado a unas personas que van a estar en ese proyecto, a unas comunidades. Un proyecto sencillo he dicho, un proyecto simple va orientado mucho a organizaciones. Y por lo tanto, yo creo que para tirar adelante ese proyecto, no podemos caer en algo, y aquí les prometo que además lo he cogido con Gerardo de algunos proyectos que hemos hecho, y tengo varios, ¿no? Les voy a leer un plan de consultoría de un trabajo que hacíamos, ¿no?, para crear públicos para hacer un trabajo de creación de públicos para un teatro pequeño. En el texto, que leo textual, no voy a leer todo, pero fíjense que hay folios y folios y folios del proyecto. Dice: crear públicos en un teatro de barrio, teatro pequeño, de barrio, puede ser un desafío, pero hay algunas estrategias que se pueden utilizar para lograrlo. Aquí se presentan a continuación algunas ideas. 1. Realizar eventos que traigan a un público diverso, en lugar de centrarse solo en un público específico. Tratar de ofrecer una variedad de eventos que puedan atraer a diferentes grupos de personas, por ejemplo. 2. Ofrecer descuentos y promociones especiales. Una forma de atraer a los públicos es poder ofrecer esto a estudiantes o a grupos grandes. 3. Trabajar en colaboración con otros grupos y organizaciones. 4. Usar las redes sociales y el marketing digital. Para crear una presencia sólida en las redes sociales, ¿qué debemos hacer? Pues identificar tu público objetivo, crear perfiles en las redes sociales, publicar contenidos atractivos, no leo todo, interactuar con tu audiencia, utilizar más la publicidad online, utilizar técnicas SEO y ofrecer actividades culturales gratuitas como forma de atraer nuevos públicos. Para ofrecer esas actividades puedes organizar talleres de teatro, exposiciones de arte, recitales de poesía para fomentar el intercambio cultural y la participación activa. Bien, este documento lo hemos generado Gerardo y yo cuando preparábamos la sesión con ChatGPT. Es decir, este proyecto
no lo hemos escrito nosotros. Es simple. Es absolutamente simple el proyecto, ¿no? ¿Nos aporta un guión? Sin duda. ¿Estoy diciendo que la inteligencia artificial va a ganar a la creatividad? No, pero también tengo que afirmar que los humanos que utilicen la inteligencia artificial ganarán a los humanos que no lo utilicen. Pero me parece que hacer proyectos para no hay imagen de Ángel, Rubén no me ve, pero el resto de gente me ve, porque si no me ve, sí, vale. Rubén, estoy, ¿vale? Vale. Gracias, Betania. Entonces, para acabar, y ahora entramos con Gerardo, ¿no? Para acabar, creo que es importante, para evitar caer en esa simpleza que implicará el crecimiento de la inteligencia artificial, que hasta ahora redacta como un adolescente de entre 16 y 18 años, pero tiempo al tiempo cada vez redactará mejor. Creo que es importante, uno, construir complicidades, dos, empatizar con esa necesidad, esa comunidad, tres, focalizarnos mucho. Cuarto, tener paciencia. Quinto, tener mucha determinación en plantear algo sin tener que caer en lo alambicado. Y por último, ¿no? Utilizar también la tecnología para ayudarte a pensar mejor. ¿Mm? Bien, esto era un poco la introducción. Con Gerardo, lo que teníamos preparado, y ahora le paso la palabra, es un diálogo que no está preparado, está improvisado, pero sí a partir de una premisa que nos hemos dado los dos, que es una herramienta que les cuentará Gerardo, que utilizamos a la hora de plantear proyectos. Gerardo hace la introducción y después haremos un poco de jazz, ¿no? Es decir, de improvisación a partir de la herramienta que les va a contar Gerardo. Muy bien, muchas gracias, Ángel, y bienvenidos a todas, a todos y todes. Pues esta siguiente parte de la conversación justo tiene que ver con la posibilidad de plantear el cómo, qué nos tenemos que preguntar nosotras y nosotros para poder hacer esas preguntas, ¿no? Esta tarea que un poco Ángel ha puesto sobre la mesa, ha planteado sobre qué preguntas tendríamos que hacer para pensar nuestros proyectos. Bueno, qué preguntas nos tendríamos que hacer primero para pensar esas preguntas, ¿vale? Entonces, durante algunos procesos que hemos podido impulsar, hemos echado mano de una herramienta muy sencilla, que también estoy muy en favor de no haber tendido una diapositiva o una presentación que pudiera a lo mejor terminar por limitar lo que así nada más conversado a la idea, cada quien puede imaginarse y puede pensar en cómo podría ser la utilización de esta herramienta. Pero piensen en una matriz, imagínense una matriz a la que se puede pensar en columnas, en términos de vértices, ustedes la podrán imaginar como mejor les venga, y que esta matriz tiene algunos componentes que podemos ir llenando, podemos ir trazando, sobre los cuales podemos ir tallando lápiz para imaginar estas preguntas, para imaginar estos proyectos, ¿vale? Y esta matriz, esta dimensión, la hemos llamado la dimensión copulativa. ¿Por qué? Porque hace el trabajo de encontrar verbos, ¿vale? Encontrar algunas como provocaciones que por sí mismo, estos verbos, es muy curioso, estos verbos por sí mismos están como vacíos de contenido, ¿va? Y estos verbos son el verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer y el verbo resultar. ¿Por qué digo que están vacíos de contenido? Porque hay algunos verbos que son muy contundentes, ¿no? Ángel Mestres camina, ese verbo, caminar, es contundente. Sabemos que Ángel Mestres está caminando, ¿vale? Pero el verbo Ángel Mestres es
¿qué es? ¿No? O Ángel Mestres está, bueno, le falta una parte, ¿no? Una parte secundaria para poderlo completar. O el verbo Ángel Mestres parece, ¿no? O el verbo, no sé, travesías resulta que resulta atractivo, resulta un proceso de transformación para agentes culturales, ¿no? Hay que, digamos, hacer ciertas complementaciones, ¿vale? Entonces, esta matriz justo lo que nos permite es darle contenido a esos verbos. ¿Y qué podemos imaginar para contestar estos verbos? Y la invitación es un poco a que ahora le pongamos el nombre de nuestros proyectos, ¿no? Mi proyecto es, para el verbo ser. Mi proyecto está. Esto de estar se refiere a un factor de localización actual, en dónde se queda, dónde se encuentra ahora ubicado. Y por ejemplo, para todas y todos los que han arrancado desde la fase 1, podría valer la pena preguntarse en dónde están, ¿no? Respecto a cómo iniciaron, cuál es la condición del proyecto hoy. O bien, para los proyectos de recién composición que emergen embrionarios, quizá la pregunta respecto al estar es ¿en dónde nos gustaría que esté? ¿Vale? Y el verbo resultar, este verbo es interesante, me estoy saltando el parecer un poco, volveré. El verbo resultar no tiene que ver con indicadores o con en dónde nos encontramos después de los logros que hemos obtenido, sino que más bien tiene que ver con cómo nos ha resultado, cómo nos ha salido. Mi proyecto me ha salido, ¿no? En qué ha madurado, cómo ha cambiado el proyecto en su relación con el tiempo. Un poco lo invitaría así, si nos autoevaluáramos, ¿cómo nos calificaríamos, no? O bien, no necesariamente tiene que implicar una relación de cambio, ¿no? El en qué ha resultado, sino que a lo mejor es una relación de persistencia. A lo mejor nuestro proyecto lo podemos medir en términos de ha persistido en esto, hemos seguido insistiendo en esto a través del proyecto, ¿no? Entonces también puede hablar sobre no necesariamente movilidad, sino insistencia, persistencia, sustentación, ¿vale? Y finalmente el parecer, que quería regresar a ese verbo, de repente puede jugar mal la palabra parecer por significar otra cosa, como aparentar. Pero no es tanto eso, tiene que ver con, más bien, cómo nuestro proyecto luce frente a la otra, frente al otro, frente a nuestros pares, frente a nuestras posibles terceras partes interesadas, ¿bien? ¿Cómo hablaríamos de nuestro proyecto y de nuestros proyectos en términos, por ejemplo, de cualidad, ¿no? En términos de elementos que lo califican, ¿no? Nuestro proyecto parece que democrático, sustentable, promotor de los derechos humanos, promotor de lo local. ¿Cómo lo pondríamos en términos de cómo lo haríamos visible, ¿no? ¿Qué vuelve sexy a estos proyectos? Ahí van estos calificativos importantes para podernos plantear estas preguntas. Entonces, un poco la matriz copulativa para arrancar con un diálogo. Claro, es que esta matriz copulativa, Gerardo, es interesante porque resume 4 verbos, ser, estar, parecer y resultar, que resulta, perdón, la redundancia, que resultan muy útiles para, no tanto para, a la vez para plantear el proyecto, sino que cuando yo estoy avanzando en el proyecto, a veces, si yo soy muy teórico, y por ejemplo estoy haciendo un plan de formación, me centro mucho en plan de formación, digo, como proyecto, ¿eh? Sería un proyecto que estaría muy enfocado al ser, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos de dar una línea, hemos de seguir un criterio, ¿de acuerdo? El ser, ¿vale? Y en cambio, me gusta cuando dice lo de parecer que sea sexy, ¿no? ¿Hay algo más aburrido que un plan de formación que cuando tú entres te dé una depresión cada vez que ves los materiales o cada vez que ves la onda que hay allí a la hora de, ¿no? Pues entonces yo estoy viendo que tengo que ser capaz de incrementar el parecer para hacerlo más, sigo con la palabra que ha dicho él, sexy, ¿no? En ese sentido, para hacerlo más atrayente, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hicimos un proyecto para una fundación
que el tema es que ese proyecto era a nivel de todo un país, pero solo salían proyectos de una determinada zona de ese país. Se presentaban proyectos, era un proyecto de una fundación donde se presentaban proyectos y esa fundación les daba plata para esos proyectos. Decía, no, no sabemos qué hacemos, que solo salen proyectos de una determinada zona. Claro, no salían proyectos de otros lugares porque no estaban en otros lugares. Y entonces se diseñó el hecho de decir, vamos a hacer presentaciones del proyecto presenciales, pero en vez de hacerlas en nuestra fundación, lo vamos a hacer en un museo, lo vamos a hacer en un centro cultural alternativo, lo vamos a hacer en... Y lo hicieron en diferentes lugares donde cuando se hacía la presentación salía el logotipo de la fundación y el logotipo de los lugares donde se hacía. Claro, ¿qué pasó? De repente consiguieron dos cosas. Una, que se presentasen más proyectos, pero además que se presentasen más proyectos que no fuesen solo de esa zona que habían delimitado. Con lo cual, mejorando el estar, porque estaban en más lugares, también mejoraron el resultado, porque el resultado también, de alguna manera, es lo que da la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Y por lo tanto, esa sostenibilidad también aumenta, ¿no? No sé. A mí se me ocurre un poco, por ejemplo, un proyecto con el que esta matriz, ¿no? O estas preguntas jugaron cierto rol. Y también un poco la provocación es, luego de repente podría hacer mucho sentido si nuestros proyectos se encuentran en una situación contingente o de emergencia. Volver a pensar estas preguntas nos podría ya ayudar justo a, como decía Ángel, aplanar la incertidumbre, ¿no? Había una escuela, solicitó nuestra intervención, fue un proyecto de consultoría también. Esta es una escuela de educación básica, media y media superior, que tenía un programa muy importante de educación en artes, pero, y muy bien planteado además en su momento, pero que llegó a en algún momento elevar tanto los costos que los directivos, esta como mesa administrativa alrededor de la escuela, decidió a lo mejor desaparecer el programa por lo que estaba implicando. Sin embargo, implicó a las asociaciones de padres de familia, a los alumnos egresados y a algunos profesores que estaban allí cierta resistencia y decir, oigan, esperen, valoremos si esto es una decisión tomada de forma vertical, la desaparición de un programa en educación en las artes, o si realmente es algo que puede seguir, que puede ser viable. Entonces, el trabajo consistió en hacer un trabajo con todas las partes, alumnos, exalumnos, profesores y el cuerpo administrativo, para darle viabilidad a la posibilidad de que el programa educativo siguiera o no. Entonces se pusieron en valor estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el programa hoy? ¿Pero dónde tendría que estar? Pero ¿cómo luce respecto o cómo parece respecto al cuerpo administrativo que está tomando esta decisión de su desaparición, respecto a cómo parece e interesa y atrae a los alumnos, a los padres de familia que les interesa mantener ahí inscritos? O cómo, y en qué está resultando, o cómo ha resultado hasta el momento, en qué ha salido, que nos ha llevado a hacer estas valoraciones de su seguimiento o desaparición. El resultado fue la posibilidad de que el programa siguiera con un enfoque diferente, con un enfoque que involucraba a todas las partes. Claro, y fíjate, Gerardo, que además, a diferencia de otras herramientas, en otras herramientas te sirven para replantear, ¿no? Para replantear. Aquí el tema es que sí, también te sirve para replantear, pero lo que tienes que intentar es llegar al máximo en cada uno de ellos, al máximo del ser, al máximo del estar, al máximo del parecer, al máximo del resultar. ¿Por qué? Porque a veces hay proyectos que tú entras a su página web y dices, wow, es impresionante, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo te encuentras que esa impresión, eso que es fantástico, ¿no? De repente, alguna vez nos ha pasado viendo y analizando algún proyecto cuando trabajamos conjuntamente, ¿no? Ves que después entras y ese proyecto no lo conoce nadie, por lo tanto quiere decir que no está en ningún lugar. Ese proyecto los resultados son muy positivos porque tiene mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Pero en el fondo no tiene ningún contenido, no es, ¿no?
Es decir, el hecho de parecer mucho y tener buenos resultados, creo que también es importante ver que se tiene que compensar con que tenga una identidad, que sea, y al mismo tiempo que esté, ¿no? De allí, ¿por qué entro a una red, ¿no? A una red que puede ser desde la red de Ibermuseos a la red de cultura viva y comunitaria o a la red de, es igual, cualquier red, ¿no? Entro para estar, entro, ¿por qué? Porque me identifico con una serie de valores que hay en esa red para ser, me identifico porque además esa red crea unas sinergias que me ayuda a tener mejores resultados y me identifico ¿por qué? Porque también parezco, ¿no? Entonces, esas 4 variables, lo importante es intentar estirar al máximo, ¿no? Y si hiciésemos un diagrama de 2 ejes, ¿no? De alguna manera intentar llegar al extremo más lejano del cero, ¿no? Del no tener ningún tema. Yo no sé, por ejemplo, me parece, Gerardo, que tú, por ejemplo, en el tema de la carta de Concepción, ahora habéis hecho una carta cultural en Concepción en Chile, ¿de acuerdo? Me explicabas, ¿no? El otro día que habías hecho una presentación, ¿no? ¿Dónde colocarías la presentación ¿no? de esa carta? ¿Dónde la colocarías? Yo creo que esa carta hoy está hablando mucho de, bueno, para todas y todos es una declaración cultural eh, muy similar a, o bueno, más bien que está en búsqueda de colocar y promover la cultura como un derecho humano, ¿vale? Hay ciudades que han atravesado por procesos similares, como en México, San Luis Potosí o Mérida, Tijuana un poco. Eh, pero hay lugares como Barcelona, Ecuador, bueno, Cuenca, Ecuador, y ahora Chile, que están también buscando posicionar esta premisa de la cultura como un derecho humano. Sin embargo, por todo lo que ha atravesado Chile, un proceso contingente importante de un proyecto constitucional que no se dio, un nuevo proyecto, ahora esta carta juega un papel muy importante. La carta sabe de lo que quiere ser, pero ahora lo que está jugando un papel muy importante es lo que la carta busca parecer, ¿no? Lo que busca posicionar, lo que busca decir desde lo local. Es una herramienta que reconoce la cultura a un nivel local como derecho humano, que por ejemplo en un contexto nacional no está reconocido hoy, ¿vale? Es decir, un poco que desde la ciudad se avanza un poco más. Y entonces la carta lanza un discurso, lanza una mirada, lanza una perspectiva eh, en términos de buscar posicionarse, decir algo, visibilizarse, ¿no? Es una forma en la que la carta se enuncia frente a un contexto que no está aparejado a lo que la carta propone. Fíjense, hemos pasado de un ejemplo y con esto cerraríamos el diálogo, ¿no? Porque ya estamos en tiempo, pero yo les puedo hablar ahora de un caso que lo tenemos encima de la mesa, ¿no? Que resulta que un edificio donde se está desarrollando un proyecto cultural, lo digo lo máximo de genérico posible para no levantar ninguna alarma, ¿no? Pues bueno, resulta que el edificio bueno, se ha encontrado hablando de arquitectos, pues mira, cerramos también con arquitectura, ¿no? Se ha encontrado una fisura en el edificio, una fisura horizontal. Se ve que una fisura horizontal en un edificio es algo muy grave, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, quiere decir que las actividades que se hacen allí, hay unos 2.000 usuarios de esa actividad, de ese lugar, ¿no? Esos 2.000 usuarios acostumbran a ir mucho por las tardes, ¿vale? Que hacen una serie de talleres, ¿no? Culturales. No van todos los 2.000, pero más o menos se van moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que hay que buscar 36, 37 lugares para poder hacer en toda la ciudad, para poder seguir haciendo las actividades. Vale, pues el ser nuestro es que delante de un problema vamos a encontrar una solución. El parecer es que hemos de dar la sensación de aquellos usuarios que iban hasta el lugar A y ahora tendrán que ir hasta el lugar B, han de tener la información, hemos de estar pendientes de informarles, C, ha de parecer que estamos absolutamente controlando los 36 lugares y los tenemos claros. Les digo, es algo que me está pasando ahora el viernes y estamos trabajando todo el fin de semana, ¿no? Y al mismo tiempo el resultado tiene que ser que hemos de mantener la actividad en marcha. Por lo tanto, la matriz copulativa les puede ayudar a esto.
Para resumir, y agradezco a la presencia de Gerardo, ¿no? Pero para resumir, cerramos con 3 ideas, ¿no? La primera es la dimensión copulativa, que la hemos dejado aquí apuntada en lo que sería el chat, ¿de acuerdo? Creo que es una herramienta muy sencilla para poderse plantear preguntas. La segunda tiene que ver con la capacidad de entender que no necesariamente yo tengo que ser un experto en ser, en estar, en parecer y en resultar, sino que yo estamos haciendo ahora un proyecto con Gerardo. Suerte tengo de Gerardo porque él es mucho más ser en este proyecto que no yo, ¿no? Yo estoy más centrado en el parecer y en el resultar y él está mucho más en el ser y en el estar. Y esto estoy improvisando, pero estarías de acuerdo, ¿no? Creo, Gerardo, no sé, más o menos, ¿vale? Y por otro lado, esas alianzas son importantes. Ahora, Lu, te lo pone Betania o alguien te pone en el chat. Yo lo pongo, ¿Vale? yo lo pongo. Y también, por otro lado, y con esto termino, ¿vale? La necesidad de crear alianzas. Con esto termino y es con la tarea. La tarea es muy simple, muy simple. Es que le tienen que enviar a Jimena, les dirá dónde, ¿de acuerdo? Lo pondrán en el chat. Tienen que imaginarse un proyecto cualquiera y si les cuesta, piensen en el proyecto que hemos hablado al principio de Alfredo Jarr. Lo que pasa es que desde el principio yo veo que ahora hay más gente conectada que cuando hemos empezado. Por lo tanto, si alguien ha perdido el ejemplo de Alfredo Jarr, no es excusa para que no participe en esta actividad que vamos a hacer. Es una actividad muy sencilla, muy simple, ¿vale? Fíjense, con el caso de Alfredo Jarr, lo que decimos es, alguien que quiere hacer un proyecto, les explica el proyecto que quieren hacer. Los que han oído lo de Alfredo Jarr, ponemos a Alfredo Jarr. Los que han visto la carta cultural, la carta cultural. Los que estén haciendo un proyecto de una escuela de música, que hablen de escuela de música. Es igual. Y no importa el proyecto. Lo importante es que ustedes sean capaces de hacerse o hacerle, en caso de que hablen con Alfredo Jarr, supuestamente, ¿no? Preguntas que a ustedes les preocupan de ese proyecto. Por ejemplo, si yo hablo con Alfredo Jarr, una pregunta que a mí me suscita es, ¿las entidades políticas locales permitirán que pongamos esa visibilidad de esa falencia que hay de tanta gente sin hogar? ¿Ven, no? Es una pregunta muy simple. Es decir, estoy denunciando algo que resulta que igual me pongo en un problema, ¿no? Pero puede haber otra pregunta que sea, ¿cómo hago para que un interruptor se encienda a 3 kilómetros de una luz? Ya les he dicho 2 preguntas. Bueno, pues les pedimos que hagan entre 5 y 10 preguntas. Nada, es solo enunciar 5 o 10 preguntas que ustedes se hacen delante de un proyecto. Fíjense, la virtud de hacer esas 5 o 10 preguntas es que después las vamos a compartir todas. Habrá algunas que se repetirán, obviamente, ¿de acuerdo? Habrán otras que estarán generadas por inteligencia artificial y nunca sabremos si lo hicieron con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero bromas aparte, imagínense que ustedes participan, tendremos un conjunto de 5 más o 10, ¿no? De alguien, ¿no? Más 10 de otro, más 10 de otro, más 5 de otro, más 7 de otra, más 8 de otro, ¿vale? Ahí iremos viendo, ¿no? Y conformaremos un conjunto, ¿no? ¿Vale? A Lu le contestáis, ¿vale? Verán que tenemos un conjunto de preguntas que ordenadas nos darán el manual de día 21 de octubre de 2023 para la elaboración de proyectos. ¿Por qué? Porque hacer proyectos es algo tan simple como hacerse buenas preguntas. Y el resultado ha de ser algo tan sencillo como tener un proyecto que lo entienda todo el mundo. Y lo dejamos aquí. No sé, Gerardo, si quieres añadir algo, pero en principio lo dejaremos aquí.
No, me encanta el cierre. Generemos esta batería de preguntas y van a ver cómo se van a secuenciar conforme los próximos encuentros, charlas y entornos colaborativos. De acuerdo, pues nada, Betania, todo tuyo y muchas gracias por dejarnos inaugurar esta segunda fase, ¿vale? Bueno, Chao. muchas gracias, Ángel y Gerardo. Ha sido una charla, bueno, muy enriquecedora, y nos quedamos con la tarea. Ahora vamos a contar un poquito más del programa. Bueno, Pues, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a esta fase 2 de herramientas para activar la cultura local, edición México. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, de que podamos dar continuidad a este programa que nos encanta. Hoy vamos a comentar ahora brevemente en qué consiste y luego voy a dar paso a mis compañeras, a Susana Gutiérrez Padín y a Jimena Peña, porque van a hacer una puesta en valor de los proyectos que acabaron la fase 1, de los cuales estamos súper orgullosos porque fue un trabajo muy importante, muy, bueno, duro, y bueno, queremos darles ese reconocimiento y también para que sirva para todas las personas que se incorporan a esta fase 2, bueno, que puedan conocer todo lo que se trabajó y sea un punto de partida. Bueno, ¿en qué consiste este programa? Se trata de un programa de formación que está dirigido a todos los agentes culturales de México. Es un programa gratuito para todas las personas que estén interesadas en activar la cultura local. Y como hemos dicho, no hace falta haber hecho la fase 1 para incorporarse, ¿no?, a esta fase 2. Entonces, que todo el mundo se sienta bienvenido. Va a consistir en 9 sesiones online los sábados a las 10 de la mañana de Ciudad de México, y vamos a ir intercalando conferencias magistrales con expertos de Iberoamérica. Hoy hemos tenido esta sesión inaugural y oficialmente el programa empieza el próximo sábado. Vamos a ir intercalando conferencias y por otra parte clases magistrales, donde un poco el formato va a ser diferente. Vamos a trabajar de manera práctica, digamos, un poco la conferencia es para inspirarnos, tomar ideas, y las clases magistrales van a ser más de trabajo en el aula, ¿vale? Y por último, hacia el final de esta sesión de los 9 webinars, vamos a tener unos entornos colaborativos. Eso es una novedad, es una dinámica que vamos a hacer con la idea de poner en contacto a las personas que han estado trabajando en la fase 1 en su proyecto para activar la cultura local. Queremos generar alianzas con nuevos gestores culturales que se incorporan a esta fase 2. Vamos a crear en torno a diferentes temáticas que las estamos diseñando viendo el perfil, ¿no?, de las personas que están de la fase 1, que continúan en esta etapa, y todas las personas que se están incorporando. Vamos a crear esos entornos colaborativos con la idea de ponerles a ustedes en contacto y que puedan fortalecer sus proyectos, generar esas alianzas, que es algo que nos habían pedido ya en la fase 1, por lo tanto habrá oportunidad de hacerlo. Bueno, también contarles un poco las temáticas que vamos a tratar en esta fase 2. Tienen que ver, por un lado, son temáticas donde profundizamos aspectos de la gestión cultural, aspectos claves que tiene que tener cualquier proyecto que queramos emprender, pensar para activar la cultura local. Y por otra parte, temas que debido a, bueno, que surgen un poco de leer vuestros proyectos de la fase 1, son temáticas que creemos que pueden ser del interés de ustedes, que hemos valorado con la cátedra Inés Amor, los hemos consensuado. Entonces, vamos a estar hablando, por un lado, de procesos participativos y mediación cultural, también de cómo generar alianzas y redes, un tema importantísimo que nos va a permitir fortalecer nuestros proyectos y generar esa sostenibilidad. También vamos a hablar de identidad, patrimonio y memoria. Esto es un tema que ha estado muy presente en todos los proyectos en la fase 1, ahora lo veremos con Susana y Jimena. También queremos hablar de comunicación y estrategia digital, de cómo emocionar con nuestro proyecto. Vamos a tener una clase práctica de este tema.
También hablaremos de márgenes, centros y periferias, que son, bueno, como sabéis, distintas tipologías de proyectos. En todo México, en toda la fase 1 hemos tenido proyectos tanto que se desarrollan en ciudades, en contextos más rurales. Entonces, bueno, con esa temática la idea es prestar atención a esas distintas tipologías. Y también tendremos otra clase súper interesante que va de sostenibilidad y de cómo pensar los proyectos en 360 grados, así un poco la hemos nombrado. Bueno, también contarles que vamos a estar lanzando una encuesta al finalizar cada sesión porque nos interesa mucho conocer la opinión de todos. Es muy importante para ayudarnos a mejorar y tener el feedback de ustedes. Y también que cada sesión va a tener una pregunta clave. Ahí Ángel y Gerardo nos la anticipaban. Esa pregunta la vamos a subir al aula virtual porque, digamos, va a servir para todas las personas que quieran certificar su formación en herramientas para activar la cultura local. Deberán responder esa pregunta. Entonces, junto con esta sesión que estamos grabando, la vamos a subir al aula virtual y ahí habrá oportunidad de responderla. Y bueno, aunque esté grabado, aunque lo estemos grabando, siempre esperamos que puedan seguirnos cada sábado. Para nosotros es muy importante la participación activa de ustedes y es mucho mejor vernos las caras y que, bueno, que nos sigan aquí. Además porque habrá oportunidad de resolver las dudas, sobre todo en las clases magistrales. Y bueno, quería compartirles rápidamente la web porque, bueno, también desde la Cátedra Inés Amor se está difundiendo este programa, pero bueno, también para que quienes quieran profundizar un poco más, esta es la web así del programa. Aquí van a encontrar sobre todo el calendario, ¿no? Que vamos a ir actualizando, aunque vamos a ir avisándoles por mail de cada sábado. Aquí tienen, bueno, cómo se va intercalando esa sesión inaugural, las conferencias, y aquí próximamente anunciaremos los entornos colaborativos, aunque será, ya les digo, que en diciembre. Hay algún sábado que no hay clases porque es festivo, entonces aquí está todo, igualmente por mail les iremos avisando. Y bueno, contarles también que las inscripciones siguen abiertas y que bueno, creemos que es una oportunidad para que puedan invitar a amigos, a gestores culturales que les interese el tema este, a sumarse, y creemos que es bueno, una oportunidad, y cuanto más crezca esta comunidad, creemos que esta comunidad de navegantes, travesías, creemos que va a ser mucho mejor. Así que bueno, por mi parte, eso es todo. He sido muy rápida porque quiero dejar tiempo para esta puesta en valor y bueno, voy a dar paso a Susana y Jimena para que se sumen y les puedan contar cómo han sido los proyectos de la fase 1. Igualmente, también si hay dudas, a través del mail estaremos respondiendo todas las consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Betania. Hola a todos. Soy Jimena, estoy desde Bogotá y junto con Susana hemos sido asesoras ya en varios países del programa Travesías y claramente en la primera edición de México, y por eso nos complace muchísimo estar hoy con ustedes compartiendo toda esta puesta en valor y ver todos estos proyectos en retrospectiva, pues ha sido muy satisfactorio porque pues pudimos ver su avance y este es el resumen pues que hoy queremos contarles. Nosotros durante la primera fase vimos cómo semana tras semana los agentes culturales se dieron ese espacio para repensar, reflexionar y hacerse estas preguntas correctas, como ahorita nos acaban de decir a Ángel y Gerardo, de tal manera que pudieron encontrar algunas respuestas, tuvieron que salir a encontrar otras respuestas y generar una reformulación de sus ideas iniciales. Y esto a la final en el dossier se vio. Y esto que se vio nos permite a nosotros hoy, después de más de un año, entender que realmente los agentes culturales generaron unos proyectos mucho más robustos cuando empezaron a incluir una cantidad de elementos alrededor del fomento de ese liderazgo participativo para incluir a la ciudadanía y para tener como actividades que permitieran venir del público,
transformarlas con el público y devolverlas al público. Es decir, sí que se vio una tendencia de ese trabajo colaborativo, de esa co-creación con la comunidad para que realmente todos crezcan a partir del proyecto. Otra de los highlights que podemos resaltar en los portafolios es que si bien están divididos, ¿no? Hay unos de índole privado a nivel de asociaciones, emprendimientos, colectivos, incluso los artistas que se postularon individual fueron aumentando su grupo, y otros que realmente venían también de las instituciones. Y aquellos que venían de las instituciones, nos dimos cuenta que empezaron a integrar preguntas importantes para poder comprender mejor a la base de la comunidad, y esto realmente es el motor de estas instituciones, y pudieron transformar en nuevas narrativas el trabajo que ya venían realizando. Dividir los proyectos, o sea, logramos dividir, digamos, estos proyectos en diferentes categorías, sin decir que muchos realmente se permean, una categoría se permeaba con los otros, y todos los varios proyectos están en diferentes categorías, pero para una mejor comprensión los hemos identificado en estas categorías. Generamos aquellos que les interesaba dinamizar y activar el espacio público, aquellos que apuestan por la interacción mediante mapeos y redes entre personas y redes en proyectos, aquellos que quieren preservar toda la identidad, la memoria, los saberes, el patrimonio, muchos que quieren amplificar estas voces de la diversidad y la inclusión, y otros que empiezan a generar una oferta de varios servicios para fomentar la creatividad y para el mismo sector creativo. ¿Vale? En cuanto a las temáticas, realmente pues variopintas, aunque yo creo que podríamos decir, hay muchos que tienen enfoque de turismo cultural, de gastronomía, de arquitectura, urbanismo, la parte de cultivo, el interés medioambiental, el fomento de las expresiones artísticas en sus diferentes vertientes. También encontramos muchos que generaban esta colectividad a través de prácticas ancestrales, ¿sí? Y pues en cuanto a las actividades, sí que se repetían unas con otras. Muchos generan actividades a partir de talleres, de encuentros, de diálogos, de residencias, de puestas en común de ideas, o sea, volvemos a los mismos encuentros, a los mismos diálogos, y formación. Muchos realmente se enfocan en formación. Entonces, lo que queremos hacer ahora con Susana es ir y recordar los nombres de estos grandes proyectos en cada una de estas categorías. Obviamente por cuestión de tiempo no podemos profundizar, pero sí que queremos hacer un paneo general. Bueno, Entonces aquí le doy la palabra a Susana. pues muchas gracias y nada, encantadísima de volver a conectar con México y de encontrarnos en esta fase 2 del programa Travesías, que como bien explicaba Jimena, bueno, pues hemos estado presentes en varios países y en esta primera fase. Y sí, la verdad es que una gran riqueza de propuestas, de proyectos, de ideas, de preguntas, seguramente. Antes de comentaros los proyectos, me gustaría sencillamente nombrar que toda esta gran diversidad de la que hablaba, de propuestas de la que hablaba y de tipologías y temáticas Jimena, se corresponde con una interesantísima también diversidad de territorios y lugares, y que además hablan pues de esa necesidad de conectarnos con el territorio más local, ¿no? Para activarlo, que esa es la base del programa Travesías. Muchos de estos procesos es cierto que se desarrollan en un ámbito urbano, pero desde una mirada o con una intención que busca ya la diferencia, ¿no? El centro de una ciudad, pues como Ciudad de México, puede acoger múltiples, de hecho, acoge múltiples periferias, y aquí es donde está lo interesante, comprobar cómo desde los proyectos de travesías se ha buscado resaltar lo periférico y lo local incluso dentro del propio centro,
Se ha buscado generar otros modos de participar, se busca incidir en la ciudadanía desde la base y se busca ir más allá de la cultura predominante, ¿no? Así nos encontramos con ejemplos presentados en colonias urbanas en Ciudad de México, como la colonia Guerrero, San Miguel de Chicalco, la alcaldía de Taplán. En ámbitos urbanos, otras ciudades, pasa exactamente lo mismo. Porque a veces, aunque estos proyectos se desarrollen en los propios centros históricos, buscan también la diversidad de los territorios desde las personas y se busca esa diferencia. Bueno, encontramos otras ciudades, hemos encontrado otras ciudades como Puebla, Hermosillo, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Monterrey, Querétaro, Morelia, Morelos. Es imposible citarlas a todas aquí porque había 39 proyectos llegaron hasta el final e incluso había una propuesta desde Texas, ¿no? Pero conectada con México, y también varios ejemplos localizados en el medio rural, y nos hablan de toda esta diversidad. Y nos parece muy interesante, como comentaba Betania, que precisamente una de las sesiones del Travesía 2 vaya a acoger y a trabajar esta temática en concreto, que bueno, pues es una de las maneras también de preguntarnos desde dónde partimos, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el lugar desde el que partimos? Y bueno, pues ya la primera de esta categoría, como os comentaba Jimena muy bien, estos son proyectos o iniciativas que favorecen estas dinámicas y estos diálogos en el espacio, y la clave es bueno, pues el poder responder a esos valores o sensibilidades y aspiraciones de la gente, ¿no? De la ciudadanía. Bueno, pues vamos a nombraros a los proyectos que hemos clasificado aquí, que también es verdad que explicaba Jimena que no significa que no estén o que no estén vinculados a otras categorías. Bueno, tenemos Osadía, Arte y Comunidad, que es un colectivo que trabaja, es un colectivo independiente que trabaja por la cultura de la paz y interesa cómo desean recuperar espacios abandonados en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Para poder crear esos espacios comunitarios y generar esas redes. De Aquí Somos, Aquí Vivimos, impulsado por MUCO, se corresponde a uno de estos proyectos institucionales que comentaba a Jimena, que fomenta el uso y la apropiación de los espacios públicos culturales en el centro histórico de Ciudad de México por parte de la ciudadanía, reforzando vínculos y activando el tejido. Disfruta el Regional es un programa para reactivar la Sociedad de Amigos del Museo Regional de Querétaro mediante un plan artístico de gestión cultural y una interesante propuesta de apropiación social del espacio institucional. En la misma línea tenemos Museo Tu Vecino, que es un programa de actividades culturales, también desde el museo, pero fuera de los muros del museo, para el rescate de la memoria del barrio. Crear barrio desde la plataforma, la institución, como plataforma o puente para la ciudadanía. Y por último, experiencias inmersivas en los pueblos mágicos, que propone una conexión sensorial de la cultura en una propuesta híbrido digital presencial para difundir el patrimonio cultural, natural y artístico de los pueblos que han sido honrados como mágicos, interactuar desde ahí con tradiciones y costumbres, y bueno, pues una manera interesante de estar en una conexión sensorial de ese espacio público. Vale, bueno, pues seguimos con la siguiente categoría de memorias, saberes y identidades y nos vamos un poco más rápido por cuestión de tiempo. Y yo les quería comentar que América Afroindígena desde México capital nos quiere recordar estos sonidos de la etnia indígena, mestiza, afro, ¿sí? Así también, por ejemplo, Tlatne Street Art nos quiere decir que nos amplifica nuestra voz en nuestros muros a través del arte del graffiti en Tlanepantla de Vaz,
¿sí? Vamos a encontrar unos murales maravillosos con ellos. Por su parte, Patre lo que hizo fue observar los edificios arquitectónicos históricos de la ciudad de Monterrey para poderlos entender como un contenedor de memoria viva. Eh, por su parte, también el Instituto de Antropología Nacional nos dice desde Zacatecas, se hace la pregunta si la comunidad cercana en Zacatecas y la sociedad civil tiene un diálogo enriquecedor con los bienes culturales de esta región, ¿sí? También el MUCAI es este museo nuevo, maravilloso, desde Anecuilco, en Ayala, en Morelos, que nos recuerda que realmente hay todo un tesoro por descubrir a través de la caricatura y la historieta. Entonces, nos dan todo un esquema de valor, toda esta cantidad de proyectos. Fuera del aula, por su parte, quiere que a través de la memoria en sincronía nos invita a hacer unas rutas para poder comprender la riqueza de Cholula en Puebla. Y bueno, es que esta categoría nos ha sorprendido muchísimo, de hecho es una de las, bueno, de los puntos fuertes de este Travesías en México. Nos ha sorprendido cómo la grandísima cantidad de proyectos que trabaja y que quiere trabajar a través de la memoria, los saberes y las identidades. Así que continuamos porque había muchos proyectos dentro de esta categoría. Tenemos... a ver si lo digo bien, Atlequiza florece donde se corta el agua. Este es un interesantísimo proyecto que propone el rescate y la revalorización de la historia de la ex hacienda de Atequiza, para unir, bueno, pues piezas dispersas de la memoria y la identidad y darles una cohesión, ¿no? Un espacio abandonado que se quiere revalorizar a través de la cultura. La comunidad de sabores y saberes es un modelo de intervención para el fortalecimiento comunitario, como veis, y propone la creación de un espacio donde se fomenta el encuentro y el intercambio de saberes como base para fortalecer a la comunidad, a la población. A ver, siguiente. En Casa Sisia es a través de la danza folclórica y con una diversidad de montajes escénicos y con montaje social, propone la difusión de ese patrimonio interesantísimo. La línea de fuego es un encuentro internacional de humorismo gráfico. Está, digamos, como con una desde más contemporáneo, ¿no? Digamos, contribuye desde la caricatura a una revisión de la memoria de la cultura y en los movimientos, y muy vinculado a los movimientos sociales. Seguimos con Bajo nuestra madre Tacaná. Promueve la cultura MAM a través del diálogo y de un diálogo además intergeneracional. Busca activar esta memoria, intercambio y la transmisión de saberes entre generaciones de las distintas comunidades del volcán de Tacaná, en Chiapas, ubicado. Y en esta categoría también hay otros dos proyectos que se denominan Wendaliza, la comida de la gente nube, que busca difundir costumbres de la cultura zapoteca en el territorio urbano y las tradiciones culinarias de los migrantes. Este proyecto se ubica en Ciudad de México. Y por último, dentro de esta categoría, Chimalistac, un museo que es un recorrido dramatizado por la colonia histórica de Chimalistac para dar a conocer la cultura material presente dentro también del espacio público. Como veis, en este proyecto podíamos haberlo también ubicado en espacio público, están todos bastante hibridados, ¿no? Pero bueno,
pues no son categorías determinantes, pero bueno, sí nos permiten mapear y poder ver esta realidad. Y hablando de mapeos y redes, hay unos cuantos proyectos que proponen también crear distintas herramientas y plataformas para favorecer este encuentro y la interconexión entre agentes culturales, su conocimiento mutuo y su interrelación con el medio. Y tenemos aquí, para empezar, la red de, de creativos, que esta red de creativos taclotecas de tercera sección, que lo que está buscando es poder mapear a estos creativos y visibilizar el sector creativo en su contexto. La Comidita, que tiene un nombre precioso, es una plataforma de intervención y apropiación artística en comunidades específicas que recaba testimonios, realiza acciones colectivas con el fin de propiciar una reflexión en torno a la memoria y la identidad local, pero generando también redes. Por eso lo hemos decidido ubicarlo aquí. El proyecto ArtCall de Colima impulsa la cultura y el arte a través de una red de artistas y un extenso programa de actividades dirigidos a niños, niñas y jóvenes, y que se encuentran estos niños, niñas y jóvenes en zonas de riesgo de exclusión, ¿no? Tenemos el proyecto Juego de Complicidad. Impulsemos la grandeza desde los pequeños, que busca en el Museo del Niño de Chapultepec crear una red o una comunidad de papás, mamás y cuidadores en el Papalote Museo. Y por último, por último no, perdón. Más de Tenemos mapeo. más. Tenemos más. El proyecto Pertenecer propone la participación de agentes locales y de la comunidad mezclándose para contribuir al desarrollo de una política cultural local. Este proyecto se ubica en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Y por último, No The Point. Este proyecto propone generar o propiciar una comunidad dentro de la comunidad hispana de gestores culturales, educadores y artistas, crear esta red en la frontera sur de Estados Unidos, en Texas, Arizona. Acá hay otro. Y hay otro más. A coser, a bordar y a cantar, que también podía haber estado perfectamente ubicado dentro de Memoria e Identidad, porque este proyecto propone el rescate de la tradición del deshilado y el bordado en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Un espacio, es un espacio de encuentro para aprender a coser, a bordar, de exposición. Es un encuentro también para generar experiencias de gozo, pero es muy interesante porque además propone de estos espacios de encuentro el generar una red de bordadoras y artesanas vinculados con la comunidad y con la institución. Seguimos con la otra. Y seguimos con otra categoría que es diversidad e inclusión. Aquí hay también un grandísimo número de proyectos y muy interesantes, que lo interesante que también que tienen es poder integrar y visibilizar en un contexto la presencia y las perspectivas de distintos grupos y personas y colectivos, y situaciones de vulnerabilidad, para crear esta conciencia y favorecer el pensamiento crítico, ¿no? Y tenemos aquí también otro proyecto que surge del Museo Papalote, que es el Consejo de Niñas y Niños. Y este proyecto es muy interesante porque propone generar un espacio participativo y muy activo entre los niños y niñas, para mostrar que ellos también pueden tomar decisiones y trabajar, ¿no? Y proponer y generar un diálogo en relación con los adultos. El Teatro Lácteo es una propuesta desde Ciudad de México para generar experiencias o propuestas escénicas contemporáneas y actividades que promueven esa conciencia y ese toma de conciencia en torno a la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Ellas es un proyecto artístico que investiga
otras maneras de expresión de la sexualidad, fomentando el respeto a la diversidad de género en Ciudad de México, ubicado. Y a través del circo, la invasión del circo social propone un programa de formación pedagógica que aplica las artes circenses como herramienta de intervención social y de gestión comunitaria, y se dirige a niños y a niñas en situación de riesgo de exclusión social. Y labores feministas que propone encuentro entre mujeres vinculados a los saberes asociados a lo femenino, como son el tejido, el bordado, la cocina y la práctica de las manualidades para el apoyo mutuo y generar también ese espacio de encuentro y de red. Y por último, Jóvenes en Acción, que se impulsa desde el Museo Frank Mayer en Ciudad de México, que es un programa de públicos para integrar a adolescentes y a jóvenes en el museo. Listo, bueno, muchas gracias, Susana. Y bueno, es esta última categoría de toda una cantidad de oferta de servicios, digamos, al sector creativo. Mácula es un proyecto que desde México, físicamente, pero también en plataforma virtual, lo que nos hace es aprender a descubrirnos, inventarnos a través del dibujo mediante una alternativa pedagógica y de formación en estas prácticas. También podemos encontrar a Fabiola Valdés, quien desde Morelos nos quiere ayudar a que nuestras ideas de gestión cultural vayan a un siguiente nivel. Por su parte también, el perro androide está firmemente comprometido con implementar estrategias acerca de la música para que el ecosistema musical de Sonora realmente se dé a conocer en el mundo y se reconozca esta producción local en Hermosillo. El sexto encuentro de creación coreográfica, que probablemente ya pasó porque era en el 2022, lo que nos dice es en Michoacán que podemos tener un evento en donde podemos encontrar residencias académicas y creativas para ver que nuestros cuerpos pueden generar eco vivo y vibrante. Y el Museo Regional de Querétaro nos pone a pensar que los ciudadanos en esta localidad pueden entender las innovaciones, pueden entender todas las mutaciones y todos los cambios que ha tenido la ciudad, y es esa posición desde hoy de cómo abordan esta ciudad tan antigua y tan rica en historia. Entonces, bueno, pues con esto hacemos nuestro cierre de esta puesta en valor de todos los proyectos, y a la hora de la verdad lo que podemos concluir es que son proyectos que cada uno está en su diferente etapa. Habían unos que eran muy embrionarios, que apenas tenían esta primera idea. Había otros que ya venían en un grado de implementación ya constante, y otros que estaban ya súper marchando desde hace mucho tiempo. Al margen de estas etapas, lo que se vio es que los proyectos generaron ideas mucho más robustas, que crecieron y que pues hoy en día esperamos que ya después de este año y pico muchos de ellos sigan creciendo, y aquellos que todavía están en esta fase de que tal vez sí, tal vez no, con esta segunda fase de Travesías en México, tomen ánimo para volverse a plantear estas preguntas tan interesantes que los puedan llevar a un siguiente nivel. Sí, yo creo que para las personas que nos dedicamos a generar proyectos culturales, nunca debemos dejar de hacernos preguntas. Eso siempre es riqueza y siempre es encontrar nuevas vías y nuevas salidas, ¿no? Como decía Jimena. Así que yo os animo a que continuéis y a que nunca dejéis de haceros preguntas. Muchas gracias, Jimé y Susana. La verdad es que ha sido una pasada esta cantidad de proyectos que han llegado hasta el final y han perseverado.
Y bueno, contarles a todo el mundo que estamos haciendo un catálogo de todos los portfolios, donde vamos a reflejar un poco una información más reducida de los dosieres, pero bueno, que lo subiremos a la web y en cuanto esté lista lo compartiremos. Y bueno, hemos sido súper puntuales, así que bueno, era otro reto. Bueno, creo que llegamos al final de esta sesión inaugural y queremos invitarles a que bueno, a la semana siguiente vamos a tener una conferencia muy interesante donde va a estar Gerardo, que hoy nos ha acompañado, y también hemos invitado a Diego Benjaví, que él es de Argentina. Él es coordinador del programa de puntos de cultura del Ministerio de Cultura de Argentina. Así que bueno, van a mantener un diálogo y damos arranque entonces oficialmente al programa. Y bueno, por nuestra parte ha sido un gusto estar aquí y nos vemos el sábado que viene. Un abrazo fuerte y seguimos. Gracias, Jimé y Susana, si quieren Muchas despedirse. gracias. Un gusto, veo estos nombres conocidos y nos emociona de verdad volver a conectar. O sea que aquellos miembros de la fase 2 de verdad aprovechen la riqueza de todos estos proyectos de los de la fase 1 para que puedan generar estos encuentros colectivos, que va a ser la novedad en esta nueva fase. Chévere. Abrazo.